Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí con todos ustedes. Otra vez un domingo caluroso, un buen clima para disfrutar de la palabra de Dios. También, ahora vamos a saludar, obviamente, como siempre lo hacemos, a todas nuestras ovejas de la Iglesia Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile. Y a todos nuestros hermanos de todas las iglesias que nos acompañan, amigos y amigas nuestras, aquí en Chile, en el norte, en Calama, Antofagasta, en La Serena, en Villa del Mar y todo el sur de Chile. Así que le damos un caluroso saludo. Y pues, por supuesto a nuestros hermanos compatriotas allá en Perú, en Lima, en Arequipa, en Tacna, en Hilo, en Cajamarca, en Chiclayo, en Trujillo y hasta la selva, en Chachapoyas. Un fraternal saludo para cada uno de ellos. Y también queremos saludar a nuestros hermanos allá en Argentina, en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba. Un fraternal saludo a todos los pastores, líderes que hemos trabajado, hemos predicado, hemos hecho conferencias, seminarios por allá. Así que le damos este fraternal saludo. Y vamos inmediatamente a la palabra de Dios a disfrutar de lo que es bueno. Una de las historias más sorprendentes, extraordinarias, y una de las historias que a mí me agradan bastante, lo vamos a leer hoy día, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 6. Lo vamos a leer desde el verso 8 en adelante en la Reina Valera del 60. Nos dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Verso 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, el varón de Dios se refiere al profeta Eliseo, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. En otra palabra, estaba preguntando por el espía que iba y le decía al rey de Israel dónde se iba a juntar el ejército de los sirios. Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo, uno de los siervos del rey de Siria: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y el verso 13 dice: y él dijo: y mirá dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Entonces, antes de continuar los últimos versos, vemos aquí lo que está pasando, que el rey de Siria tenía guerra constantemente contra Israel. Y el rey de Siria obviamente quería atacar al ejército de Israel y se juntaban en tal sitio, en secreto. Pero Israel tenía un profeta, el profeta Eliseo, y él escuchaba todo lo que el rey de Siria planeaba. ¿Cómo lo escuchaba el profeta? Porque Dios se lo revelaba. Dios revelaba al profeta Eliseo los planes del rey de Siria. Así que Eliseo, el profeta, iba donde el rey de Israel y le decía lo que Dios le había dicho, donde el ejército de Siria se iban a juntar para que ellos no vayan por ahí y no sean atacados.
cuando el rey de Siria se enteró de que cada vez que ellos planeaban, el rey de Israel se enteraba, el rey de Siria pensó que había un espía, pero sus siervos del rey de Siria le dijeron, no, lo que pasa es que Israel tiene profeta, y lo que el rey de Siria lo diga en su cámara secreta, el profeta de Israel lo va a saber, y se lo va a comunicar obviamente al rey de Israel. Entonces, obviamente, ¿cómo resolver este problema para el rey de Siria? Era apresar, capturar, matar al profeta Eliseo, porque él es el que le está revelando todos los planes al rey de Israel. Pero realmente no es el profeta Eliseo, sino es Dios, que está a favor de Israel y lo está defendiendo, y es su escudo, para que así el pueblo de Israel no sea atacado. Vamos a continuar. Entonces lo que hizo el rey de Siria es, envió, dice, un gran ejército. Envió, dice, carros, gente a caballo y carros y un gran ejército, y sitiaron toda la ciudad de Dotán, porque allí se encontraba el profeta Eliseo. Yo quiero que tú puedas comprender que enviaron todo un gran ejército, dice aquí, la palabra que usa, carros y gente, mucha gente a caballo, para apresar y capturar solamente a un solo hombre. Un hombre importantísimo, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que era el portavoz de Dios, un hombre que Dios lo usaba para revelarle los planes del enemigo, el profeta de Dios. Pero enviaron tremendo ejército, mucha gente a caballo, solamente para capturar a un hombre, a un profeta que ni siquiera él era soldado. Verso 15. Y sitiaron, dice, toda la ciudad solamente para poder capturar a este hombre. Verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Cuando dice el varón de Dios se refiere al profeta Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta le contestó, el profeta Eliseo, el verso 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces el profeta Eliseo no estaba solo, siempre estaba acompañado de su sirviente. Y el sirviente se levantó temprano, obviamente, como era el sirviente, para servir al profeta Eliseo. Dice que se levantó temprano para servirlo. Y al levantarse temprano, ellos estaban en una carpa, como se acostumbraba en ese tiempo. Al salir afuera y servirle al profeta Eliseo, vio que toda la ciudad estaba rodeada de gente a caballo, de carros y un gran ejército. Y ellos solamente eran dos. Y él se asusta y le expresa su temor al profeta diciéndole, oh Señor mío, ¿qué haremos? Obviamente, ¿qué van a hacer? Solamente son dos contra tremendo ejército. Ellos ni siquiera tienen armas, ni siquiera son soldados. Y el profeta le responde lo siguiente, no tengas miedo, no tengas temor. Lo que Jesús siempre respondía en los evangelios cuando alguien tenía miedo o temor, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Le dice el profeta Eliseo a su siervo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Obviamente el siervo al escuchar esto, él tuvo que mirarse y contar otra vez. Dijo, a ver, dice el profeta, dice mi amo, que somos más que ellos. A ver, así que lo señaló al profeta, podría haberle señalado al profeta Eliseo y dijo, a ver, uno y conmigo dos. Conmigo uno y contigo dos. Somos dos. ¿Por qué dice que somos más que ellos? Somos dos. A comparación del gran ejército y gente a caballo y carros, que son ellos muchísimo más. Entonces, el verso 17
nos dice lo siguiente. Y oró Eliseo, el profeta, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Obviamente, sus ojos no físicos, porque los ojos físicos del criado ya estaban abiertos, y eso es lo que realmente veía: una multitud, un gran ejército, gente a caballo y carros, y también veía que ellos solamente eran dos insignificantes personas que no tenían ni un armamento, nada de armas, y eran personas comunes y corrientes. Me refiero que no eran soldados. Pero el profeta Eliseo oró a Dios para que sus ojos del criado sean abiertos, sus ojos espirituales, su corazón. Y dice aquí, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, cuando los ojos del criado fueron abiertos, él vio mucha gente a caballo, carros de fuego que estaban en los montes alrededor de ellos para protegerlos, y eran mucho más en número que el ejército de Siria. Eso significa que el profeta Eliseo, él lo sabía. Aunque el profeta Eliseo no lo veía, él lo sabía. ¿Cómo lo sabía? ¿Por los ojos físicos? No, por los ojos de la fe. Él usó la fe. La fe que el siervo no lo usó. El siervo usó su vista. Y por eso vino temor. Por usar su vista vino temor. Pero el profeta no usó la vista, usó la palabra. Porque está escrito en el Antiguo Testamento, en un salmo, si no me equivoco, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que lo buscan y lo defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme, aquel que lo busca. Así que el ángel de Jehová estaba ahí para defenderlo. Pero vemos aquí que los ojos del siervo, del profeta Eliseo, fueron abiertos, y lo que vio no era un ángel, un ejército, carros de fuego, y en número sobrepasaba al ejército de Siria, y estaba ahí para defender a dos personas, al profeta Eliseo y a su siervo. Luego dice aquí en el verso 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Verso 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. El verso 20 dice, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Verso 22, él les respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Verso 23. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mira, qué tremenda historia. Los sirios bajaron, obviamente, ignorando, porque no veían el mundo espiritual, porque para ver el mundo espiritual hay que usar la fe, y ellos no tenían fe en el Dios de Israel. Bajaron para capturarlo, a Eliseo, y Eliseo pide a Dios que le dé ceguera, y todos se vuelven ciegos, o medio ciegos, yo creo. Así que Eliseo se acerca a ellos, y como ellos no lo veían, no sabía que era el profeta, les dijo, mira, aquí no está el ejército de Israel, pero yo le voy a conducir donde está el ejército de Israel. En otras palabras,
aquí no está el profeta Eliseo, le dijo el mismo Eliseo. Yo le voy a conducir por el camino donde ustedes van a atrapar al profeta Eliseo. Así que tomó al ejército sirio, el profeta Eliseo, con engaño y los encaminó hasta la ciudad de Samaria, donde se encontraba el ejército de Israel y el rey de Israel. Y cuando llegaron ahí, el profeta Eliseo oró a Dios para que le abra sus ojos. Y cuando abrieron sus ojos, se encontraron con la sorpresa que estaban en el medio, en el centro del ejército de Israel. Y se encontraban al frente del rey de Israel. En otras palabras, cayeron en la trampa. Estaban listos para ser asesinados, muertos por el ejército de Israel. Y por eso que el rey de Israel le pregunta al profeta Eliseo: ¿los puedo matar a todos? Y la misericordia de Dios, obviamente, porque no era la decisión del profeta Eliseo. Recuerda que el profeta es una persona que tiene constantemente comunión con Dios, y él obedece a Dios y está sometido a Dios. Así que el rey de Israel le pregunta: ¿puedo matarlos, ya que están todos aquí? Y el profeta le responde: ¿matarías a tus prisioneros? No. Vamos a tener misericordia. Y la misericordia venía de Dios. Les da de comer. Dice una gran comida. Comieron, bebieron. No dice que era algo pasajero en cuanto a la comida, algo superficial. No, usa la palabra aquí, una gran comida. En otra traducción también usa esa palabra, un banquete. El pueblo de Israel, en vez de matarlos, de castigarlos, de azotarlos, de meterlos a la cárcel o tenerlos prisioneros sin agua y sin comida para que sufran, les dio un gran banquete. Los avergonzó, los trató muy bien y de esa manera los avergonzó. Cuando ellos regresaron al rey de Siria, no tuvieron ganas ni voluntad de volver a atacarlos. Es lo que dice aquí en el último verso 23 de la historia. Pero lo que queremos resaltar es que nosotros, así como ellos tuvieron que, y me refiero al profeta Eliseo, el profeta Eliseo, él tuvo que creer las escrituras, que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme y los defiende. El profeta Eliseo no necesitó ver como su criado sí necesitó ver para creer. El profeta Eliseo creyó lo que las escrituras dicen y estaba tan seguro que el ejército de Dios estaba ahí para defenderlo, aunque no lo veía con sus ojos físicos, que oró a Dios para que su criado lo pueda ver y de esa manera se le vaya todo temor. Dios tuvo misericordia con su criado, porque realmente nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista, como el profeta Eliseo caminó. Él no necesitó ver el ejército. Él oró a Dios nota que el profeta Eliseo no oró para que él pueda ver el ejército de Dios. Oró para que el criado pueda ver el ejército de Dios. Eso significa que el profeta Eliseo no vio nunca el ejército de Dios. Oró para que los ojos del criado fueran abiertos y él pueda ver. Y cuando vio, entonces todo temor se fue del criado. En cambio, en el profeta Eliseo, él nunca lo vio, nunca vio el ejército de Dios, pero él no estaba en temor. Él no estaba en temor, porque le había respondido a su criado diciéndole: no temas. Y no le dijo no temas porque él veía con sus ojos físicos al ejército de Dios. Él los veía, sí, pero los veía con sus ojos espirituales. La fe está en las escrituras, está en la palabra. Y el profeta Eliseo sabía lo que dice la escritura, que el ángel de Jehová acampa alrededor. Ahora,
El profeta Eliseo, me corrijo algo. Sí, me corrijo algo que se me vino a mi mente. Obviamente en ese tiempo, todavía no había escrituras, pero sí había lo que se llama, en el Salmo 75, si no me equivoco, que el pueblo de Israel transmitía la palabra de Dios, transmitía los preceptos de Dios, las maravillas y los milagros que Dios hizo, lo transmitía de generación a generación. La palabra de Dios nos revela que el pueblo de Israel recibía todo lo que Dios había hecho por ellos y ellos transmitían, lo enseñaba de generación a generación. Esa era una orden de Moisés. Reunían a todo el pueblo de Israel, lo podemos leer eso en Deuteronomio, reunían a todo el pueblo de Israel, incluso menciona y a mujeres y a niños, y para que les enseñase las maravillas de Dios, lo que Dios hizo por ellos, cómo Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud. Así que todo lo maravilloso, toda la misericordia, todos los milagros, todo el poder de Dios era transmitido, aunque todavía no estaba hecho todo el Antiguo Testamento, todavía no se había generado el Pentateuco, lo que quiero decir, ellos habían escuchado, porque se les enseñaba al pueblo de generación a generación las maravillas, los milagros y el poder que Dios hacía a favor de aquellos que lo buscaban, de aquellos que confiaban en Jehová. Vamos rápidamente a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5, el verso 6 nos dice así. Segundo de Corintios capítulo 5, el verso 6, en la Reina Valera 60, dice así. Así que vivimos confiados siempre. No dice de vez en cuando. No dice cuando las cosas van bien. No dice cuando podemos mirar el dinero o podemos tocar nuestro cuerpo y no nos duele nada. No dice que cuando el médico nos dice allá en el consultorio, mira, sabes que no tienes nada, no te preocupes. O cuando el resultado del examen, la radiografía, todos los chequeos nos dice que está bien. No, dice aquí, así que vivimos confiados siempre. No solamente cuando nuestra vista, no solamente cuando nuestros ojos físicos o cuando nuestros 5 sentidos físicos nos dice que estamos bien en salud y en economía y en todo lo demás. Dice que vivimos confiados siempre. Nuestra confianza no está en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que oímos, sino en la palabra de Dios. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras estamos en un cuerpo, porque no somos cuerpo. Ojo, el apóstol Pablo revela aquí claramente que no somos cuerpo, porque él dice, mientras estamos dentro del cuerpo, eso significa no somos cuerpo. Estamos dentro de un cuerpo, dentro de una casa, dentro de un templo, pero no somos cuerpo, tampoco somos alma. Tenemos una alma, tenemos sentimientos, emociones, mente, voluntad, pero somos espíritu. Y la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7, importante. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos. Andamos. Es muy claro que el apóstol Pablo está diciendo que mientras estamos aquí en la tierra, debemos caminar por fe, no por vista. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo tú estás caminando? ¿Estás caminando por fe o por vista? Cuando Adán y Eva, ellos fueron creados por Dios antes que pecara, ellos obviamente caminaban
por fe, no por vista. Pero luego que pecaron, la palabra de Dios nos dice en Génesis que sus ojos fueron abiertos. Obviamente, no fueron abiertos sus ojos espirituales, porque la palabra de Dios nos dice que sus ojos fueron abiertos cuando después que pecaron. Entonces, antes que pecaron, ¿qué ojos tenían? Obviamente ojos espirituales, caminaban por fe. Y luego que pecaron, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué ojos le fueron abiertos? Obviamente no pueden ser los espirituales, porque fueron después de pecar. Fueron sus ojos físicos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Acaso ellos no tenían ojos físicos? No. Lo que quiere decir que ahora predominaba, ahora les dominaba el sentido sensorial. Ahora el mundo natural era lo que dominaba para ellos. Ahora lo que le dominaba es lo que veían con sus ojos físicos, lo que escuchaban con sus oídos naturales, lo que su mano, su tacto, su cuerpo le decía, su vista, su olfato. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos se le abrieron. Comenzó sus sentidos físicos a predominar, a dominarlos por encima del sentido de la fe. Vamos a leerlo otra vez, pero en la Nueva Traducción Viviente nos dice así, el verso 6-7, 2 Corintios 5-6-7. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Verso 7, pues vivimos por lo que creemos, y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Te pregunto esta mañana, amado hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo según lo que crees o según lo que ves? Si vives según lo que ves, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas es que dependes de tu trabajo, dependes de tu título, dependes de lo que ves, dependes, mujeres, esposas, depende de sus esposos, depende de su sueldo, depende de su habilidad, de su prudencia, de su inteligencia, de lo que piensa que es fuerza, fortaleza o astucia. ¿De qué depende? Si ustedes viven por vista, entonces están dependiendo de lo que ven, de lo que oyen, de lo que escuchan. Y es por ello que cuando las cosas van mal, naturalmente hablando, cuando nuestros ojos físicos o nuestros oídos, nuestro cuerpo lo dice, entonces nos deprimimos. Eso significa entonces que la depresión, la tristeza, es algo carnal. Porque es el resultado de lo que nosotros estamos mirando con nuestros ojos físicos. Pero si las cosas van mal y nos entristecemos porque vemos que no hay dinero, vemos la enfermedad con nuestros ojos físicos, con nuestro tacto, con nuestro oído, según lo que el médico diga, quiero revelarte una verdad. Mientras está pasando esa tristeza en el mundo natural, tu espíritu se está gozando en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy claramente que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el espíritu está con Jesús, está unido, hay una fusión. Y si estamos con Jesús, no puede haber pobreza, no puede haber escasez, no puede haber enfermedad, no puede haber tristeza, porque hay abundancia de vida. Por lo tanto hay gozo, hay plenitud. Pero a la vez, en tu mente hay tristeza. Incluso puede haber depresión. Cuando a la vez en tu espíritu está brincando, bailando, danzando y gozándose, tu mente está llorando, tu alma está deprimida, pero tu espíritu está gozoso. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, caminar en el espíritu. ¿Qué es caminar en el espíritu? Es caminar por fe y no por vista. Otra vez, verso 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos.
Vamos a Colosenses, el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el verso 6. Colosenses capítulo 2, el verso 6. Nos dice lo siguiente. Colosenses, el capítulo 2, se me han pegado aquí las páginas. El capítulo 2, vamos a leerlo. El verso 6 y 7. A ver, dice aquí, en la Reina Valera 60. Por tanto, verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Te pregunto, ¿cómo has recibido al Señor Jesucristo? ¿Tuviste que verlo? ¿Tuviste que ver algún milagro? Quizás sí. ¿Viste un ángel? ¿Viste a Dios? ¿Cómo lo recibiste? ¿Viste que Él entró a tu vida? ¿Lo viste con tus ojos físicos? ¿Que Él entró? No. ¿Cómo lo recibiste? Lo recibiste por fe. Alguien te predicó, alguien te habló y alguien te guió en una oración, en una invitación, que declararas que crees en Él. Te mostró las Escrituras, te habló de las Escrituras, te habló del Evangelio y tú tuviste que creer. No pediste comprobación, no pediste entrar a un laboratorio. Por eso que la ciencia, desde que Adán y Eva pecó, comenzó a dominarle la parte física, la parte natural. Por eso la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, porque comenzó a dominarle la parte natural. Por eso que ahora, y la ciencia no es la que tiene la culpa, sino los hombres que no creen en Cristo necesitan un laboratorio y ver detrás de un microscopio para poder creer lo que existe. Si no pueden verlo detrás de un microscopio, un laboratorio, entonces no lo creen. Pero yo pregunto, si las ondas electromagnéticas no se ven, si la corriente eléctrica no se ven, pero sí se pueden ver sus efectos, y los científicos sí lo creen que hay ondas electromagnéticas, creen que hay ondas satelitales, creen que hay corriente eléctrica y no lo ven, pero sí que lo creen por sus efectos. Y de tal manera que lo estamos usando para nuestro servicio, pero ellos no lo creen. Perdón, ellos no lo ven físicamente, pero sí lo creen debido a sus manifestaciones que tienen las ondas electromagnéticas, a las manifestaciones que tiene la corriente eléctrica. Bueno, déjame decirte que a Jesús no lo podemos ver todavía con nuestros ojos físicos, pero sí hay manifestaciones de Él. Hay millones de milagros y sanidades, vidas cambiadas, terroristas con nombre y apellido, que ahora son predicadores, vidas cambiadas, como María Magdalena, como muchas prostitutas, con muchos ladrones, delincuentes, terroristas, sus vidas han cambiado y muchos de ellos son predicadores, como Nicky Cruz. Dice aquí, otra vez, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, el verso 6, en la Reina Valera 60 nos dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
vivir en Él. ¿Cómo hemos recibido al Señor Jesucristo? Por fe. Entonces debemos caminar por fe. Verso 7. Arraigados, está hablando de raíces. Nuestras raíces deben estar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Edificados, está hablando de edificar, de construir en Él o sobre Él. Él debe ser nuestra roca, nuestro fundamento, nuestro cimiento. Está hablando de raíces profundas. Nuestras raíces deben estar agarrados en Él y nuestra edificación debe tener como cimiento Él. Luego dice, inconfirmados en la fe. Debemos estar seguros, convencidos de lo que estamos creyendo. Convencidos nosotros mismos de lo que estamos creyendo. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Así que el apóstol Pablo dice que ellos, la iglesia de Colosenses, fueron enseñados de esa manera. Arraigados y sobreedificados en Jesús, confirmados en la fe, comprobando que lo que ellos están creyendo es la verdad, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Está diciendo que una de las características importantes de una persona que camina en fe es una persona que abunda en acciones de gracias. Este es un punto muy importante que yo quiero detenerme. Si tú eres una persona de fe, tú eres entonces una persona que constantemente está dando gracias a Dios. En nuestra oración, cuando oramos a Dios, debería comenzar con acción de gracias y debería terminar con acción de gracias. Repito, si somos personas de fe, nuestra oración debe comenzar con acción de gracias y debe terminar con acción de gracias. Recuerda que los números no existen en las epístolas, son cartas. El hombre luego lo ha puesto para ubicar un trozo de la palabra de Dios en forma más rápida. Son cartas. Así que podemos leer el verso 6 y 7 de corrido. Nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, caminad en Él. Vive de esa manera con Él, a través de la fe. ¿Cómo es vivir a través de la fe? Arraigados. ¿Cómo podemos caminar por fe y no por vista? Arraigados y sobreedificados en Él. Mis raíces tienen que estar en Él. Debo edificar, construir mi vida en base, como cimiento en Él. Y debo verificar que todo lo que yo creo es la verdad. Y es la verdad de Cristo. Confirmados en la fe. Así como se nos ha enseñado a todos, dice el apóstol Pablo, debemos, por lo tanto, abundar en acciones de gracias. Está diciendo que una persona de fe es una persona que ha puesto su cimiento en Jesús para construir su vida. Una persona de fe es aquel que ha puesto su cimiento, ha construido su vida a través de un cimiento. Y ese cimiento, esa roca es Jesús. Y ha colocado sus raíces, se ha plantado como un árbol. Y esas raíces están amarradas a Cristo Jesús. Y ha verificado y ha comprobado que todo lo que él cree está basado en la verdad, en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y expresa y manifiesta esa fe fuerte en Jesús, abundando en acciones de gracias. Vuelvo a repetir, una persona de fe es una persona agradecida. Colosenses capítulo 2. Vamos a leerlo otra vez, pero en la nueva traducción viviente nos dice así el verso 6 y el verso 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Verso 7. Arraíguense profundamente en Él. Arraíguense profundamente en Él.
y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en la verdad que se nos enseñó? Mira lo que dice en esta traducción, me gusta cómo lo coloca. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Nuestra fe, ¿cómo se va a fortalecer? Dice que en consecuencia, entonces, esa palabra entonces significa, como resultado, nuestra fe se fortalecerá en la verdad que se nos enseñó. Está hablando como resultado. ¿Resultado de qué? Está hablando que el resultado va a ser que nuestra fe se va a fortalecer en la verdad de Cristo. ¿Como resultado de qué? De habernos arraigados profundamente en Cristo y haber edificado toda nuestra vida sobre Él. ¿Dónde lo encuentro a Él? En la palabra. Luego dice, y rebosarán de gratitud. Rebosarán y rebosarán de gratitud. Entonces está diciendo muy claramente, una persona que ha sido fortalecida en fe, una persona que es fuerte en fe, rebosa en gratitud. Cuando nosotros entendemos, escúchame esto por favor, cuando nosotros entendemos las verdades de la palabra de Dios en nosotros, cuando nosotros entendemos que sus promesas ya han sido cumplidas en nosotros, cuando nosotros entendemos lo que somos en Cristo, lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer en Cristo, entonces es obvio que de nuestros labios salga gratitud. Cuando nosotros podemos ver, no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales, todas las riquezas de su gracia que habla la palabra de Dios, que ya se nos han sido dados, entonces a ver esa sobreabundancia gracia que Cristo Jesús consiguió en la cruz para cada uno de nosotros, es de hecho, y es natural que nuestros labios hablen gratitud. Pero cuando no conozco a Dios o conozco muy poco a Cristo Jesús y sé muy poco, entonces lo que me va a dominar es lo que yo veo, lo que yo siento y lo que yo oigo. Y por lo tanto el resultado no va a ser una fe fortalecida como lo habla aquí en Colosenses, sino el resultado va a ser depresión, tristeza. Conozco muchas personas, muchos hermanos, hermanas, tienen años en la iglesia, pero no deciden creer lo que Dios dice en la Escritura acerca de ellos mismos. Por eso que todavía siguen viviendo de vez en cuando con depresión. De vez en cuando dejan que la depresión los domine, la tristeza los domine. ¿Por qué? Porque los sentidos físicos lo están dominando. ¿Cómo evitar eso? Cuanto más revelación tenga de lo que me ha sido dado, de lo que soy en Cristo, cuando me entere las riquezas de su gracia, lo que me ha sido dado, que no es 2, 3 cositas, cuando nos enteremos las grandes riquezas de su gracia para con nosotros, la transformación. Por ejemplo, lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 6, que dice que juntamente con Cristo hemos muertos, hemos resucitado y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No solamente declara que Cristo Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, sino estamos juntamente con Él sentados a la diestra de Dios Padre. Así que, queda claro, si Dios nos está diciendo que estamos a la diestra de Dios juntamente con Cristo Jesús, ¿quién está a la diestra de Dios?
Puede estar una persona deprimida y triste y bajoneada y con escasez y enfermo, sentado juntamente con Cristo Jesús a la diestra de Dios. Vuelvo a preguntar, una persona con depresión, con tristeza, con escasez, con enfermedad, bajoneada, deprimida, puede estar sentado con Cristo Jesús a la diestra de Dios? Obviamente que no. Alguien que está sentado a la derecha de Dios juntamente con Cristo Jesús es una persona que está completo, que no le falta nada, que tiene la misma naturaleza de Dios, que hemos sido justificados con su justicia. Somos justos porque el justo está en nosotros. Somos santos porque el santo está en nosotros. Es por eso que cuando Jesús oró por sus discípulos y por todos aquellos que van a creer a través de sus discípulos, en Juan 17, Jesús declaró y dijo: yo no soy del mundo como ellos tampoco son del mundo. La gloria que me diste, yo le doy a ellos. Y tú le amas a ellos como me amas a mí. Es muy importante nuestra identificación. Ni más ni menos. La palabra de Dios nos declara que somos como Cristo Jesús aquí en la tierra. Primera de Juan 4:17. ¿Por qué? Porque debemos entender que Él no fue a la cruz por su propia voluntad. Me corrijo. Él no fue a la cruz por Él, por su propio beneficio, es lo que quise decir. No fue a la cruz porque sus planes eran para el beneficio de Él, porque Él quería conseguir algo para Él. Por favor, Él era el Hijo de Dios. Él no necesitaba nada. Él no necesitaba recibir absolutamente nada de Dios Padre porque lo tenía todo. ¿Por qué fue a la cruz? Fue a la cruz porque fue nuestro sustituto. Fue a la cruz para conseguir cosas para nosotros. Si Él murió, nosotros morimos. Por lo tanto, ya no debemos nada. Si Él resucitó, nosotros resucitamos para que así tengamos una vida nueva. Y cuando Él resucitó, se le dio un nombre, se le dio autoridad, se le dio todo. ¿Por qué se le dio todo si Él no lo necesitaba, si Él ya lo tenía? Porque Él resucitó como hombre, para que Él como hombre, nosotros como hombre, podamos identificarnos y de esa manera recibir lo que Él recibió, porque Él estaba siendo nuestro sustituto. Cuando Él recibe cosas de parte de Dios, es la iglesia que estaba recibiendo. Jesús estaba recibiendo para nosotros, porque Él nos estaba representando en la cruz. Vamos a acabar. Quiero otra vez leer estos versículos que están buenísimos. Otra vez nos dice el verso 6 en la Reina Valera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, como recibiste por fe, entonces debemos caminar, andar en Él de la misma manera. Verso 7, la Nueva Traducción Viviente: arraíguense, agárrate, toma raíces, plántate. Y cuando nos plantamos como un árbol, las raíces deben estar en Él para que el árbol crezca y lleve fruto. Arraíguense profundamente, no superficialmente, dice profundamente en Él, y edifiquen. Edifiquen significa construir toda la vida, no parte de tu vida, no algunas áreas de tu vida, no solamente los domingos, no solamente algunas áreas de tu vida. Hay algunos que confían en Dios solamente en el área de la salud, pero en el área de las finanzas no confían en Dios. Por eso que no dan, porque caminan en temor, porque Dios no es su fuente, es su trabajo, por eso que le cuesta dar. Otros al revés, su confianza en Dios está muy fuerte en cuanto a prosperidad, por eso que son generosos para dar, porque no temen.
Pero en cuanto a salud, le cuesta creer que Jesucristo es su sanador. Le cuesta creer que ya están sanos por allá de Jesús. Sobre todo cuando el médico le dice, o sus ojos le dicen, o su tacto, su cuerpo le dice que hay dolores. Y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces, en consecuencia, por haber hecho eso, por edificar mi vida en él, por haberme plantado y tomar mis raíces en él, la fe de ustedes se fortalecerá. ¿Cómo se va a fortalecer? En la verdad que se les enseñó. ¿Dónde está esa verdad que se nos enseña? Toda verdad viene de la palabra. No viene del pastor. No viene de la pastora. Nosotros solamente lo que hacemos es transmitir lo que está escrito. Lo que Dios dice en su palabra, lo que Jesús dice. No debes basar tu fortaleza en la verdad de hombres, sino en las escrituras. Es por ello que tú deberías ir a la Biblia. Si el pastor dice, vamos a 2 Corintios, vamos a Colosenses, vaya allá. No ponga tu fe en lo que tu pastor o en algún hermano te diga. Tú debes verlo en las escrituras. Debes permitir que Dios mismo te hable. No solamente que tu pastor te lo enseñe, o tu pastora te lo enseñe, o algún hermano o alguna hermana te lo enseñe. Basa tu fe en lo que Dios mismo te enseñe cuando tú meditas y leas las escrituras. Y luego dice, y rebosarán de gratitud. Rebosarán de gratitud. Obviamente está diciendo que una persona con una fe fortalecida es una persona que rebosa de gratitud. Cuando una persona común y corriente rebosa de gratitud, cuando ve la cantidad de regalos que le ha dado. Si alguien viene, te toca la puerta y te dice, mira, te trae un regalo, y tú dices, ah, gracias. Pero cuando abras la puerta y ves, pero la abundancia de regalos, y siguen entrando más regalos, y tú tienes que abrir hasta la cochera, y tienes que abrir más, porque los regalos no cesan de llegar. Y abres más la puerta, y siguen, y dicen, permiso, porque hay más regalos. Y tú comienzas a llorar, pero de gratitud. Y de tu boca, obviamente, lo que va a salir es gratitud, y gratitud, y gratitud. Y ves que no continúan entrando los regalos. Entonces tu boca se llena de gratitud. Una persona de fe es una persona que es bondadoso. ¿Por qué? Porque está agradecido de Dios. Una persona que ha entendido las escrituras, ha entendido la abundancia de la gracia que le ha sido dado. Y eso hace que la persona sea agradecida. ¿Y cómo comienza a manifestarlo? Obviamente, siendo generoso. Es por ello que comienza a diezmar, es por ello que comienza a ofrendar, y trata de hacerlo de una manera más y cada vez más y más creciente. ¿Quiere servir a Dios? ¿Por qué? Porque se le obliga, porque le ha dicho que si tú sirves a Dios entonces te irás al cielo, porque de esa manera vas a poder comprar el cielo. No, servimos a Dios porque Él ya nos salvó, no para ser salvos. No servimos para que Él nos sane, sino porque Él ya nos sanó. No servimos para que Él nos prospere, sino porque Él ya nos prosperó. La gratitud es el resultado de haber comprendido de lo que ya se te ha sido dado. Y eso hace que tú te vuelvas generoso. ¿Por qué muchos cristianos son tacaños para dar, para invertir en el reino de Dios? Porque caminan en temor. ¿Y por qué caminan en temor? Porque caminan en vista. Caminan por lo que ven, por el sueldo porque saben cuánto le pagan, porque ven el dinero en la billetera, ven en la liquidación, porque caminan según lo que ven.
y no según lo que Dios les da. No consideran que realmente es Jesús su fuente y no su trabajo, no su negocio. Por eso que somos transformados por la palabra de Dios para ser personas generosas y personas servidoras. El servicio y el ser generoso es el resultado de ser una persona fuerte en fe, porque la fe nos hace ver la abundancia de su gracia en nuestras vidas. Amado hermano, te invito para que el próximo domingo, este domingo justamente es el último domingo de este mes de mayo, y nos viene un maravilloso y extraordinario mes de junio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Así que el próximo domingo es el primer domingo del mes de junio y acostumbramos, es costumbre, ¿no?, tener Santa Cena. Recibir voluntariamente, no exigidamente, porque la palabra de Dios dice, voluntariamente debemos dar. Recibir diezmos, ofrendas y una canasta de amor. No, obviamente, no para el pastor. Nuestras necesidades todas de nosotros están suplidas, sino poder llevar esa canasta de víveres a la persona más necesitada de nuestra iglesia. Y si no lo hay, porque muchas veces no hay, porque todos estamos bendecidos, buscar una persona de otro sitio y poder bendecirle con una canasta de víveres, sobre todo en esta época que estamos viviendo, en esta tribulación natural que estamos viviendo en la pandemia, que ha traído que muchas personas estén sin trabajo. Queremos ayudar con una canasta de víveres. Así que vuelvo a repetir, enfatizar, el próximo domingo tenemos Santa Cena para recordar el sacrificio. Obviamente lo recordamos todos los días, pero queremos tener comunión a través de la Santa Cena, como la palabra de Dios nos pide, disfrutar de la Santa Cena recordando y profundizando, trayendo más luz, mayor revelación, mayor entendimiento acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ser generosos, agradecidos, dando a la iglesia. Voluntariamente, tus ofrendas, tus diezmos, como el Señor, como el Espíritu Santo te guíe, te diga para hacer. No como el pastor, no como el hermano, no como la esposa, sino como el Señor te guíe. Como dice en Corintios, cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza, no por fuerza, como dice en otra traducción, no porque te obliga. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que des de esa manera? Porque luego dice el versículo siguiente, porque Dios ama al dador alegre. Obviamente, uno da con alegría cuando uno tiene gratitud. Otra vez, una persona fuerte en fe es una persona de gratitud, que agradece a Dios. Así que, amados hermanos, nos vemos el jueves. Tenemos obviamente otra enseñanza todos los jueves a las 19 horas, hora chilena, a las 6, 18 horas, hora peruana, y a las 20 horas, hora argentina. Y el domingo, nuestra Santa Cena para disfrutarlos. Así que prepárate con tu vino, con alcohol o sin alcohol, no importa, no es importante, porque realmente lo que hacemos es tomar algo muy poquito, que realmente el énfasis no está en el vino, no está en la galleta o en el pan, sino en lo que representa. El énfasis está, repito, en lo que representa ese vino, aunque sea poquito lo que tomamos, y en la galleta o en el pan sin levadura, aunque comemos poquito, es lo que representa la importancia de la Santa Cena. Así que prepárate y ven con ello para que participes con nosotros. Les amamos y sean bendecidos continuamente por la palabra de Dios.